Un millonario estaba a punto de perder miles de millones por no saber hablar alemán, hasta que una mesera humilde apareció e hizo lo imposible. Antes de empezar la historia, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia a todos. Él no viene, Peter. El traductor no viene. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Estalló Bruno Carrillo. Su voz retumbó en el elegante salón del restaurante. El sonido de las copas y la suave guitarra de fondo parecieron desvanecerse ante su desesperación. Esta cena es el negocio del siglo y estoy sin traductor, Peter. El asistente trató de mantener la calma, pero el sudor le corría por la frente. Señor, tal vez podríamos reprogramar. ¿Reprogramar? Bruno lo miró con ojos encendidos. El hombre vino desde Alemania solo para esto. Si lo reprogramo, va a pensar que soy un aficionado y se va a regresar a Berlín mañana mismo. No puedo perder este acuerdo, ¿entiendes? Son miles de millones. Miles de millones. Se pasó las manos por el cabello, el saco caro ya desacomodado, la mirada clavada en las copas sobre la mesa, como si ahí pudiera encontrar una solución. ¿Cómo voy a presentar proyecciones financieras sin traductor? ¿Cómo explico el retorno de inversión? Apenas sé decir gracias en alemán. Peter intentó sonreír, nervioso. Podríamos usar una aplicación de traducción, tal vez. ¿Una aplicación? ¿Quieres que cierre un contrato multimillonario con el traductor de Google? ¿Eso es? Bruno casi gritó, atrayendo la atención de medio salón. Brillante, Peter. Transformamos una negociación de lujo en un circo tecnológico. El asistente bajó la cabeza, derrotado. Bruno apretó el nudo de la corbata, respirando profundo, pero los nervios lo traicionaban. Debí haberlo previsto. Debí traer otro traductor, un suplente a cualquiera. ¿Y ahora qué tengo? Un restaurante lleno y un desastre que llega en 15 minutos. La tensión se sentía en el aire, y fue precisamente esa energía la que atrajo la mirada curiosa de Esther Herrera, una mesera de ojos atentos y porte sereno. Observaba desde lejos mientras atendía otra mesa, hasta que el drama de Bruno se volvió imposible de ignorar. Él golpeó la mesa con la mano, exasperado. «Es el fin, Peter. Herr Schneider va a pensar que soy un idiota y va a invertir en la competencia. Se acabó». Esther se acercó, sosteniendo una botella de vino tinto y un cuadernito de notas. «Con permiso, señores», dijo con calma, pero con un tono que tenía algo especial, casi divertido. «¿Sirvo el vino ahora o prefieren esperar al colapso total?» Peter levantó la vista confundido. Bruno la miró con impaciencia. «¿Qué dijiste?» «Dije que parece que el mundo se va a acabar en esta mesa», respondió sirviendo el vino sin que le temblara la mano. «Quizás pueda ayudar antes de que eso ocurra». Bruno soltó una risa nerviosa. «¿Ayudar? A menos que hables alemán, lo dudo». «Entonces duda con ganas», respondió ella, seria. «Porque sí lo hablo». El asistente se atragantó. «¿Tú? ¿Qué?» «Hablo alemán», repitió Esther con sencillez. «Y muy bien, por cierto». El aire pareció volverse más pesado. Bruno parpadeó, incrédulo. «Eres mesera. ¿Y quieres que crea que hablas alemán fluido?» Esther dio un paso al frente, apoyando la botella sobre la mesa. «No quiero que me creas. Puedo demostrártelo». Bruno cruzó los brazos, desafiándola. «Demuestra». Ella lo miró directo a los ojos y empezó a hablar, en alemán, con una pronunciación perfecta, firme, natural. Las palabras sonaron suaves y precisas, una secuencia impecable de frases técnicas y elegantes. Peter quedó boquiabierto. Bruno, sin saber qué decir, apenas logró balbucear. «¿Dónde lo aprendiste?» «En Austria», respondió ella retomando el tono ligero. 4 años de intercambio. Volví y empecé a trabajar como mesera porque alguien tiene que pagar las cuentas, ¿no?» Bruno se recargó en la silla, tratando de asimilarlo. «Esto es increíble». Esther inclinó la cabeza, sonriendo. «Sí, pero funciona. Puedo traducirle si quiere, a menos que prefiera perder miles de millones por orgullo». Peter miró a su jefe, nervioso. «Señor, tal vez deberíamos intentarlo. Es nuestra única opción». Bruno se frotó la cara, respiró hondo y respondió resignado. «Si esto sale mal, me voy a arrepentir toda la vida». «Y si sale bien, me paga el postre más caro del menú», replicó Esther, sin dudar. Por un segundo, el millonario dejó escapar una media sonrisa. «Es atrevida. Y usted está desesperado. Creo que eso nos equilibra». La tensión se rompió por un momento, pero el tiempo no se detenía, y el sonido de la puerta principal abriéndose anunció lo inevitable. El inversionista alemán entró al salón,
alto, elegante, con una mirada analítica que recorría todo el lugar. El maître lo acompañaba abriéndole paso entre las mesas. Bruno se puso rígido. Peter susurró: «Es él, señor». Esther se acomodó el delantal, miró a los dos y dijo con tranquilidad: «Es hora de comenzar». Bruno parpadeó, atónito, mientras ella rodeaba la mesa y se sentaba a su lado, como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. El gesto fue natural, seguro de sí, y completamente impensable para todos los presentes. El salón se detuvo. Las conversaciones bajaron de volumen. El músico se equivocó en una nota. El señor Schneider se acercó, saludando calurosamente a Bruno, en alemán. Bruno, por reflejo, miró a Esther. Ella respondió antes de que él pudiera abrir la boca, traduciendo cada palabra con precisión y fluidez. El inversionista sonrió, sorprendido por la naturalidad de la conversación. Bruno, aún incrédulo, solo observaba, y por primera vez en la noche la esperanza volvió a su rostro. Durante la cena, Esther tradujo cada frase con soltura, ajustaba el tono, suavizaba las formalidades, incluso añadía toques de humor. En pocos minutos, los dos hombres estaban riendo, y Bruno, aunque aún sorprendido, veía cómo la negociación avanzaba hacia el éxito. 2 horas después, el señor Schneider le estrechó la mano, satisfecho. Contrato cerrado. Los miles de millones estaban asegurados. Y en ese momento, Esther recibió una señal discreta del gerente del restaurante, que la observaba desde lejos con expresión fría. Ella pidió permiso por un instante, pero antes de poder levantarse de la mesa, el gerente se acercó rápidamente, el rostro rojo de indignación. «¿Cómo te atreves a sentarte en la mesa de los clientes, Esther?» Su voz fue fuerte, atrayendo miradas. «Eres una mesera, una simple mesera. ¿Sabes el escándalo que estás causando? Estás despedida». Esther abrió la boca para intentar explicar, pero él no la dejó. «Vuelve a la cocina ahora mismo, recoge tus cosas y vete. El señor Bruno Carrillo, disculpe este inconveniente». Ella se quedó en silencio, conteniendo las ganas de responder, pero sus ojos, aún firmes, se dirigieron a Bruno. Él había visto toda la escena. Su expresión se endureció. Bruno se levantó, el aire alrededor se volvió denso. Todos los ojos del restaurante estaban fijos en él. «Ella no se va a ningún lado». Su voz fue baja pero tajante, dirigida al gerente. «Y tú vas a escuchar lo que tengo que decir antes de abrir la boca otra vez». El gerente palideció al instante. Bruno se acercó a Esther, tomó su brazo e ignoró por completo al gerente humillado. «Ya no estás despedida, Esther». Su voz era firme, decidida. «¿Por qué acabas de renunciar?» «¿Qué?», exclamó ella, atónita. «Ven a trabajar conmigo, como mi traductora oficial y asistente personal. Mi imperio de miles de millones necesita a alguien con tu audacia e inteligencia, y que hable alemán». Esther parpadeó, confundida, y soltó una risa nerviosa. «Debe ser una broma. Nunca he hablado más en serio. ¿Qué dices?» Ella cruzó los brazos sonriendo. «Está bien. Ya que me despidieron por tu culpa, acepto. Pero tengo mis condiciones». Bruno observó la sonrisa desafiante de Esther y sintió una mezcla de incredulidad y diversión. Esa mujer era imposible de ignorar. «¿Condiciones?», repitió él, arqueando una ceja. «¿Te acaban de despedir y ya quieres negociar?» «Exactamente», respondió Esther cruzando los brazos. «Aprendí que las oportunidades no tocan 2 veces la puerta, así que cuando tocan, yo las tomo y pongo mi precio». Bruno soltó una risa corta, negando con la cabeza. «Eres audaz, Esther Herrera, y usted necesita a alguien audaz», replicó ella, inclinando un poco la cabeza. «Porque la gente correcta no salva contratos de miles de millones en el último minuto». Peter, el asistente, seguía observando todo con la boca entreabierta, tratando de entender lo que pasaba. El gerente del restaurante, por su parte, seguía allí, rojo y tenso, esperando alguna reacción de Bruno. Pero Bruno no había terminado con él. El millonario se giró lentamente, mirando al gerente con una expresión fría y calculadora. Todo el salón parecía contener la respiración. «Antes de que nos vayamos», empezó Bruno con voz baja pero cargada de autoridad, «necesito aclarar algo». El gerente tragó saliva. «Señor Carrillo, yo...» «Silencio», cortó Bruno, levantando la mano. «Ahora me vas a escuchar». Esther observaba todo con los brazos cruzados, tratando de ocultar la sonrisa que amenazaba con salir. Aquello se estaba poniendo interesante. Bruno dio un paso al frente, fijando los ojos en el gerente. «Esta mujer salvó mi empresa de un desastre esta noche. Hizo lo que ninguno de tus empleados podría haber hecho. Y tú la humillaste, frente a todos». El gerente bajó la cabeza. Yo solo seguía el protocolo, señor. Las meseras no pueden».
¿Protocolo? Bruno lo interrumpió con tono afilado. Su protocolo era servir vino, pero vio una oportunidad para ayudar y no dudó, mientras tú solo viste una excusa para ejercer tu pequeño poder. El silencio era total. Algunos clientes observaban discretamente, otros fingían no oír. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y ella?, continuó Bruno. Ella piensa, tú solo obedeces, y peor aún, obedeces mal. El gerente estaba pálido. Señor, le pido disculpas, yo no sabía que. ¿No sabía? Bruno cruzó los brazos. ¿No sabía que antes de humillar a alguien debería preguntar qué está pasando? ¿No sabía que la inteligencia vale más que un uniforme? Esther se mordió el labio, conteniendo la risa. Aquello estaba mejor que una telenovela. Bruno respiró hondo y concluyó con firmeza. Hoy perdiste a una empleada brillante, y yo la gané. Piensa en eso cuando contrates a la próxima persona que solo sabe decir sí, señor. Sin esperar respuesta, Bruno se dio la vuelta y extendió el brazo hacia Esther. ¿Vamos? Ella aceptó el gesto con una gran sonrisa, lanzando una mirada triunfante al gerente antes de caminar al lado de Bruno. Peter lo siguió, todavía tratando de entender cómo esa noche se había vuelto tan surrealista. Al cruzar el salón, Esther no pudo evitar susurrarle a Bruno. «Eres buenísimo dando discursos motivacionales. ¿Has pensado en dar conferencias?» Él soltó una risa baja. «Solo cuando alguien lo merece». «Pues a mí me encantó», dijo ella con un brillo divertido en los ojos. «Pero ahora quiero ver si me vas a escuchar con la misma atención». Bruno empujó la puerta del restaurante y ambos salieron a la noche fresca de la Ciudad de México. Las luces de la calle brillaban a su alrededor, y el movimiento de la avenida creaba una banda sonora constante de bocinas y voces lejanas. Peter caminaba algunos pasos detrás, dándoles espacio para conversar. Bruno se detuvo bajo un poste de luz y se volvió hacia Esther, mirándola con curiosidad. «Bien, ¿cuáles son tus condiciones?» Esther respiró profundo, como si fuera a dar un discurso importante, pero su sonrisa juguetona revelaba sus intenciones. «Primera condición», comenzó, levantando un dedo. «No sirvo café». Bruno parpadeó, confundido. «¿Cómo que no? Café, no sirvo», repitió ella, firme. «Ya fui mesera suficiente tiempo. Si quiere café, pida a otra persona. Yo traduzco, organizo, resuelvo problemas. Pero café, jamás». Bruno soltó una carcajada genuina. «Está bien, aceptado. ¿La siguiente?» «Segunda condición». Esther levantó otro dedo. «Libertad total para opinar. Si creo que usted está cometiendo un error, lo voy a decir. Claro y fuerte». Bruno cruzó los brazos, divertido. «¿Un error?» «Sí, un error», confirmó ella sin dudar. «No me voy a quedar callada solo porque usted firme mi cheque. Si algo está mal, lo diré». Él guardó silencio un momento evaluando. Luego asintió. «Justo. ¿La última?» «Tercera y última». Esther dio un paso al frente mirándolo con seriedad. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, me llame simple asistente». Bruno arqueó las cejas. «¿Por qué?» «Porque no soy simple», respondió ella con una media sonrisa. «Y si usted me contrató, es porque lo sabe, así que nada de minimizarme frente a los demás. ¿De acuerdo?» Bruno quedó impresionado. Esa mujer no solo tenía valor, tenía dignidad, y eso era raro. «De acuerdo», dijo él extendiendo la mano. Esther le estrechó la mano con firmeza sellando el acuerdo. «Perfecto. Entonces, ¿cuándo empiezo?» «Mañana», respondió Bruno, sonriendo. 9 de la mañana, mi oficina está en la torre ejecutiva, en el centro. Peter te dará la dirección». Peter, que se había acercado, asintió de inmediato. «Sí, señor». Esther soltó la mano de Bruno y se arregló el cabello, como si se preparara mentalmente. «Torre ejecutiva. Me imagino que es una oficina elegante». «Mucho», confirmó Bruno. «Espero que estés lista». «¿Lista?» «Nací lista», respondió Esther, con confianza. «Solo espero que sus empleados también estén listos para mí». Bruno volvió a reír. «Estoy seguro de que no lo están». Ella le guiñó un ojo, juguetona. «Entonces va a ser divertido». Peter pidió un taxi para Esther y Bruno insistió en pagar la carrera. Ella aceptó, pero no sin antes provocarlo. «¿Vio? Ya estoy ahorrándole dinero. Podría haber pedido un chofer particular». «Mañana lo tendrás», respondió Bruno, serio. Esther subió al taxi, pero antes de cerrar la puerta se volvió hacia él. «Gracias, Bruno Carrillo, por creer en mí». Él levantó la mano, observando cómo el auto se alejaba. Peter se acercó, curioso. «Señor, ¿está seguro de esto?» Bruno suspiró, pero tenía un brillo de entusiasmo en los ojos. «No, pero algo me dice que valdrá la pena». Peter sonrió discretamente. «Ella es diferente». «Exactamente», afirmó Bruno. «Y tal vez es justo lo que necesito».
La noche continuó tranquila, pero ambos sabían que el verdadero reto comenzaría al día siguiente. Cuando salió el sol sobre la Ciudad de México, Esther Herrera estaba de pie frente al espejo de su pequeño departamento, vestida con la ropa más elegante que tenía. No era de marca, pero era digna. Respiró hondo, se miró fijamente y murmuró: «Conseguiste un trabajo imposible, Esther. Ahora solo no lo arruines». Tomó su bolso, salió de casa y subió al metro lleno rumbo al centro de la ciudad. La torre ejecutiva era imponente, brillando bajo el sol de la mañana. Esther se detuvo en la acera, observando el enorme edificio. «Bueno», dijo para sí misma, con una sonrisa nerviosa. «Allá vamos». Cruzó la puerta giratoria y entró al lujoso vestíbulo. Mármol, espejos, plantas ornamentales. Todo gritaba dinero, y Esther sabía, en el fondo, que ese lugar no sería fácil de conquistar. Caminó por el vestíbulo de mármol sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Cada paso resonaba en el suelo pulido y se daba cuenta de que no pasaba desapercibida. Las recepcionistas, perfectamente arregladas y maquilladas, susurraban entre ellas, lanzando miradas curiosas y juzgonas en su dirección. Respiró hondo y se acercó al mostrador. «Buenos días, vengo a ver al señor Bruno Carrillo». Una de las recepcionistas arqueó una ceja. «¿Tiene cita?» «Tengo un trabajo», respondió Esther, sonriendo. «Empiezo hoy». La joven intercambió una mirada cómplice con su compañera al lado. «¿Nombre?» «Esther Herrera». La recepcionista tecleó en la computadora, frunció el ceño y luego miró a Esther con sorpresa mal disimulada. «¿Asistente personal y traductora?» «Esa misma», confirmó Esther, notando el tono de incredulidad. «Entiendo». La joven forzó una sonrisa profesional. «Piso 15, los elevadores están a la derecha. Gracias». Esther hizo un gesto con la cabeza y siguió su camino, pero aún alcanzó a escuchar el susurro detrás de ella. ¿Ella? ¿En serio? Esther sonrió para sí misma. Aquello iba a ser más interesante de lo que imaginaba. El elevador subió en silencio, y cuando las puertas se abrieron en el piso 15, Esther fue recibida por un ambiente aún más impresionante. Cristales espejados, muebles modernos y una atmósfera fría de eficiencia corporativa. Peter la esperaba junto a la recepción del piso. «Esther, bienvenida. Te voy a mostrar tu oficina y presentarte al equipo». «¿Mi oficina?», repitió ella, sorprendida. «Pensé que trabajaría en un cubículo». Peter rió. «El señor Carrillo no hace las cosas a medias». La condujo por un pasillo amplio donde ejecutivos con trajes impecables pasaban apurados, todos con expresiones serias y enfocadas. Algunos se detenían para mirar a Esther, claramente intrigados por la novedad. Peter se detuvo frente a una sala de reuniones acristalada. Dentro estaban reunidos algunos de los principales directores de la empresa. «Te los presento ahora». Esther se acomodó la blusa y entró detrás de él, sintiendo todas las miradas sobre ella. «Compañeros», comenzó Peter, «ella es Esther Herrera, nuestra nueva traductora oficial y asistente personal del señor Carrillo». Un silencio incómodo llenó la sala. Los directores intercambiaban miradas entre sí, algunos con expresiones escépticas, otros visiblemente incómodos. Entonces, un hombre de unos 40 años, elegante y con postura arrogante, se levantó. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Ah, sí?», dijo con un tono deliberadamente sarcástico. «La famosa contratada de traducción improvisada. Un gusto, soy Rafael Domínguez, director de operaciones». Esther reconoció de inmediato el tono condescendiente. Cruzó los brazos y respondió sin dudar. «Mucho gusto, Rafael. Soy la mesera que salvó miles de millones anoche. ¿Y tú eres quién?». Risas contenidas recorrieron la sala. Algunos directores intentaron disimular, otros simplemente desviaron la mirada. Rafael se puso rojo, pero mantuvo la sonrisa forzada. En ese momento la puerta se abrió y Bruno Carrillo entró, imponente como siempre. Recorrió la sala con la mirada y, aunque mantenía el rostro serio, Esther notó un leve brillo divertido en sus ojos al percibir la tensión en el aire. «Veo que ya se conocieron», dijo Bruno, caminando hasta la cabecera de la mesa. «Esther, bienvenida oficialmente. Espero que te sientas cómoda». «Cómoda es una palabra fuerte», respondió ella, sonriendo, «pero estoy manejando bien». Bruno asintió y se volvió hacia los directores. «Esther ahora forma parte del equipo. Espero que todos la traten con el respeto que merece». El mensaje fue claro. Rafael bajó la mirada, pero el malestar aún se sentía en el ambiente. La mañana avanzó a paso acelerado. Esther fue presentada al resto del equipo. Recibió credenciales, claves de acceso y una lista de tareas.
Peter le explicó los sistemas internos y Esther absorbía todo con atención. Sin embargo, a lo largo del día, quedó claro que su presencia incomodaba. Rafael, especialmente, no perdía oportunidad para lanzar comentarios ácidos. Durante una reunión de planificación preguntó, «Esther, ¿tienes experiencia en ambientes corporativos?» Ella respondió sin titubear, «No, pero tengo experiencia resolviendo problemas que otros no pueden. ¿Eso cuenta?» Más risas contenidas. Bruno, sentado a la cabecera, disimuló una sonrisa. Rafael insistió, «¿Y sobre informes financieros, sabes interpretar balances contables?» «Todavía no», admitió Esther, «pero aprendo rápido, sobre todo cuando alguien explica bien». La sala se puso tensa. Rafael rodó los ojos pero no respondió. Bruno observaba todo en silencio. Empezaba a notar algo. Esther no solo dominaba idiomas y tenía valentía, tenía autenticidad. Algo raro en ese ambiente lleno de formalidades vacías y juegos de poder. A lo largo del día, Esther demostró sus habilidades lingüísticas en distintas situaciones. Tradujo correos en alemán, ajustó contratos en inglés y hasta revisó una propuesta en francés. Cada tarea la cumplía con precisión y muchas veces con toques de humor que desarmaban hasta los más serios. Pero no todos estaban impresionados. Rafael y algunos otros directivos la veían como una amenaza. Alguien de fuera, sin credenciales formales, ocupando un espacio de confianza junto a Bruno Carrillo. Al final de la tarde, Peter entró apresurado en la oficina de Esther. «Tenemos un problema». Ella levantó la vista de los documentos. «¿Qué tipo de problema?» «Una reunión urgente con inversionistas japoneses, mañana por la mañana». Peter se veía nervioso, «y no tenemos traductor disponible». Esther sintió un nudo en el estómago. «¿Japonés?», confirmó Peter. «El señor Carrillo quiere que tú participes». Ella dudó. «Peter, yo no hablo japonés con fluidez». Él se detuvo, preocupado. «¿Nada?» «Algunas palabras, frases básicas». Esther se mordió el labio. «Pero nada que sirva para una negociación importante». Peter suspiró. «Voy a informarle al señor Carrillo». Minutos después, Bruno entró en la oficina de Esther y cerró la puerta tras de sí. La miró, serio. «Peter me dijo que no dominas el japonés». «No lo domino», admitió Esther, sincera. «Sé lo básico. Saludos, algunas expresiones, pero no lo suficiente para una reunión de negocios». Bruno guardó silencio, pensativo. Luego cruzó los brazos. «¿Y si usamos tecnología, aplicaciones de traducción?» Esther parpadeó, sorprendida. «¿Google Traductor?» «¿Por qué no?» Bruno se encogió de hombros. «Tú conoces las palabras básicas, puedes usar la app para llenar los espacios. No es lo ideal, pero es mejor que nada». Ella dudó. «Bruno, esto puede salir mal». «Puede», aceptó él. «Pero ayer también podía haber salido mal, y mira lo que pasó». Esther soltó una risa nerviosa. «Confías demasiado en mí». «Confío en lo que vi». Bruno se acercó. «Tienes coraje, sabes improvisar y no te das por vencida fácilmente. Es justo lo que necesito». Ella lo miró, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una extraña seguridad creciendo dentro de sí. «Está bien», dijo finalmente. «Lo intentaré, pero si esto termina en desastre, será tu culpa». Bruno sonrió. «Acepto la responsabilidad». Esther suspiró, pero sus ojos mostraban determinación. «Entonces vamos a hacerlo». Bruno asintió y salió de la oficina, dejándola sola. Esther miró su celular, abrió Google Traductor y comenzó a practicar algunas frases en japonés. La mañana llegó demasiado rápido. Esther casi no había dormido. Pasó buena parte de la noche practicando frases en japonés con el celular. Cuando sonó el despertador, se levantó con ojeras. Bealsuk llegó a la torre ejecutiva media hora antes de lo previsto, repasando mentalmente cada palabra que había logrado memorizar. Peter la encontró en el pasillo, tenso. «Los inversionistas llegan en 15 minutos. El señor Carrillo ya está en la sala de juntas». Esther respiró hondo. «Entonces vamos». La sala de reuniones principal era imponente. Una enorme mesa de madera oscura, sillas de cuero y una pared completa de vidrio con vista a la ciudad. Bruno ya estaba ahí, ajustando documentos. Al verla entrar, hizo un gesto con la cabeza. «¿Lista?» «Lista es una palabra fuerte», respondió Esther, sonriendo nerviosa, «pero voy a fingir que sí». Bruno soltó una pequeña risa. «Lo harás bien». Rafael entró justo después, acompañado de otros dos directivos. Lanzó una mirada de desprecio a Esther, pero no dijo nada. Solo se sentó, cruzando los brazos con expresión escéptica. Minutos después llegaron los inversionistas japoneses. Eran 3 hombres elegantes, con trajes impecables, saludando a todos con reverencias respetuosas. El líder del grupo, el señor Tanaka,
Tenía un aire serio y observador. Esther se levantó, hizo una leve reverencia y dijo en japonés: Ohayu gozaimasu, watashi wa Esther Herrera desu. Los japoneses parecieron sorprendidos y gratamente impresionados. El señor Tanaka respondió en japonés y Esther entendió en parte. Estaba agradeciendo por la recepción. Ella sonrió y discretamente abrió Google Traductor en su celular, colocándolo de forma natural sobre la mesa. Bruno observaba todo con atención. La reunión comenzó. El señor Tanaka hablaba despacio, y Esther combinaba las palabras que conocía con rápidas consultas en la aplicación. Traducía para Bruno con claridad, ajustando el tono y manteniendo la formalidad necesaria. Bruno presentaba los datos de la empresa y Esther traducía al japonés, combinando frases memorizadas con el apoyo de la tecnología. Funcionaba. No era perfecto, pero funcionaba. Rafael observaba todo con los ojos entrecerrados, claramente molesto. Cada acierto de Esther lo hacía apretar más los labios. Todo iba bien hasta que el señor Tanaka pidió revisar los documentos contractuales. Peter repartió las carpetas y Esther recibió una copia. Mientras el señor Tanaka hojeaba, Esther lo seguía con atención. De pronto algo le llamó la atención. Frunció el ceño y volvió a leer una cláusula. Luego otra. Su corazón se aceleró. Había errores. Errores graves. Los porcentajes de ganancia estaban invertidos. Los plazos de entrega no coincidían con lo que se había acordado previamente. Y lo peor, había una cláusula que colocaba toda la responsabilidad financiera sobre los inversionistas en caso de falla del proyecto. Eso podía arruinarlo todo. Esther miró a Bruno, que aún no se había dado cuenta. Tenía que actuar rápido. El señor Tanaka empezó a señalar una de las cláusulas, hablando en japonés con un tono de duda. Esther tradujo mentalmente y entendió. Estaba cuestionando justo uno de los errores. Respiró hondo e intervino con delicadeza. Con permiso, señor Tanaka. Creo que hay un error de digitación aquí. Bruno se volvió hacia ella, sorprendido. Rafael se irguió en la silla. Esther señaló el documento. Este porcentaje está invertido. Debería ser 70 para ustedes, 30 para nosotros. No al revés. Bruno tomó el documento, lo revisó y palideció. Tiene razón. El señor Tanaka observaba con atención. Esther continuó hojeando las páginas y señalando cada error. Aquí también, el plazo de entrega es incorrecto, y esta cláusula de responsabilidad financiera no estaba en el borrador original. Rafael intervino, tratando de restarle importancia. Debe haber sido un error administrativo, nada grave. Esther lo miró de frente. 3 errores graves en un solo contrato. ¡Qué coincidencia! La sala se puso tensa. Bruno tomó el documento y lo revisó con detenimiento. Su rostro se oscureció. ¿Cómo pasó esto desapercibido? Nadie respondió. Rafael desvió la mirada. Esther improvisó rápidamente. Tomó una pluma y, con un toque de humor para aliviar la tensión, les dijo a los japoneses en una mezcla de japonés básico y gestos. Gomen nasai. Problema pequeño. Vamos a corregir ahora. El señor Tanaka sonrió levemente, valorando su sinceridad y esfuerzo. Esther corrigió cada error a mano, explicando detalladamente a los inversionistas lo que se estaba ajustando. Bruno la seguía, impresionado no solo por su precisión, sino por la forma en que mantenía a los japoneses tranquilos y confiados. 2 horas después, el contrato fue revisado y firmado correctamente. El señor Tanaka estrechó la mano de Bruno, pero se aseguró de saludar por separado a Esther, agradeciéndole en japonés por su atención al detalle. Cuando los inversionistas se fueron, la sala quedó en silencio. Bruno miró a Esther con admiración. «Salvaste esta negociación». Rafael se levantó bruscamente. «Solo fue suerte, cualquiera lo habría notado». «Pero tú no lo notaste», respondió Esther con calma. «Ni ninguno de los otros directores aquí». Rafael salió de la sala sin contestar, cerrando la puerta con fuerza. Los demás directores lo siguieron, visiblemente incómodos. Bruno se acercó a Esther. «Gracias, otra vez». «Solo hice mi trabajo», respondió ella, aunque algo la inquietaba. Más tarde, sola en su oficina, Esther no podía dejar de pensar en los errores del contrato. 3 errores graves, todos estratégicamente colocados para perjudicar a la empresa. Eso no era un descuido. Abrió su computadora y comenzó a investigar. Revisó el historial de ediciones del documento. Su corazón se aceleró. El archivo había sido modificado la noche anterior, y el usuario responsable del último cambio era Ever Domínguez. Rafael. Esther sintió un escalofrío. No tenía pruebas concretas de que lo hubiera hecho con intención, pero la coincidencia era imposible de ignorar.
Guardó la información en un archivo aparte y cerró con llave la computadora. Necesitaba más evidencia antes de acusar a alguien tan poderoso dentro de la empresa. Mientras tanto, Bruno empezaba a confiar cada vez más en Esther. La incluía en reuniones estratégicas, pedía su opinión y valoraba sus observaciones. Eso no pasaba desapercibido. Los ejecutivos comenzaron a murmurar en los pasillos. Algunos la respetaban, otros la veían como una amenaza creciente. Rafael especialmente sentía crecer su rabia. Había trabajado años para llegar hasta ahí, y ahora una ex mesera se estaba ganando la confianza de Bruno en cuestión de días. Esa noche, solo en su oficina, Rafael decidió que tenía que actuar. No podía esperar a que Esther cometiera un error. Tenía que provocarlo. Abrió su computadora y empezó a buscar. Nombre completo, Esther Herrera. Historial profesional, académico, financiero. Y entonces encontró algo. Sus ojos brillaron. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Eso era exactamente lo que él necesitaba. La mañana siguiente comenzó con una convocatoria inesperada. Peter tocó la puerta de la oficina de Esther con el rostro tenso. El señor Carrillo convocó una reunión extraordinaria del consejo. Necesitas estar allí. Esther levantó la vista de los documentos que revisaba. ¿Reunión del consejo? ¿Por qué? No lo sé con certeza. Peter dudó. Pero Rafael solicitó tu presencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Esther. Rafael nunca hacía nada sin razón. Entiendo. ¿Cuándo? Ahora. Esther respiró hondo, se acomodó la blusa y siguió a Peter hasta la sala principal de juntas. Cuando las puertas se abrieron, encontró la mesa llena de directivos, todos con expresiones serias. Bruno estaba en la cabecera y Rafael del otro lado, con una sonrisa que no inspiraba confianza. Esther, toma asiento, por favor, dijo Bruno, señalando una silla cercana. Ella obedeció, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. El ambiente era distinto, tenso. Rafael aclaró la garganta y se levantó, sosteniendo una carpeta. Buenos días a todos. He convocado esta reunión porque creo que debemos discutir algo importante sobre nuestra nueva colaboradora. Esther sintió un nudo en el estómago. Bruno frunció el ceño. ¿De qué se trata, Rafael? Como saben, la seguridad de la empresa es fundamental. Rafael comenzó a caminar alrededor de la mesa, con tono teatral. Por eso, siempre que alguien nuevo entra al equipo, especialmente en puestos de confianza, realizo una verificación de antecedentes. Es procedimiento estándar. Esther se quedó helada. Sabía a dónde iba todo eso. Rafael abrió la carpeta y comenzó a leer. Esther Herrera, 28 años, originaria de la Ciudad de México. Ingresó a la carrera de lingüística en la universidad, pero la abandonó en el tercer semestre. La sala quedó en silencio. Algunos directivos se miraron entre ellos. Esther apretó los puños debajo de la mesa. Trabajó como mesera los últimos 6 años en distintos establecimientos. Continuó Rafael, con un tono cada vez más condescendiente. Sin formación universitaria completa, sin experiencia previa en el mundo corporativo, sin referencias profesionales relevantes. Bruno lo interrumpió, con voz firme. ¿A dónde quieres llegar, Rafael? Rafael se volvió hacia él con una expresión de falsa preocupación. Solo quiero que todos aquí sepamos con quién estamos tratando, señor Carrillo. Después de todo, esta persona tiene acceso a información confidencial de la empresa. Esther sintió que las mejillas le ardían, pero antes de que pudiera responder, Rafael siguió. Y hay más. Volvió a mirar la carpeta. La razón por la que Esther abandonó la universidad fue por falta de recursos económicos. Necesitaba trabajar para mantener a su madre, que estaba enferma. La respiración de Esther se detuvo. Todo eso era verdad, pero la forma en que Rafael lo exponía hacía que su historia pareciera algo vergonzoso. Con todo respeto, continuó Rafael, ahora mirándola directamente, tenemos aquí a una persona sin cualificaciones formales, sin trayectoria corporativa, que de pronto aparece y se gana la total confianza de nuestro CEO. ¿No les parece conveniente? La intención era clara. Algunos directivos bajaron la mirada incómodos, otros observaban a Esther con desconfianza. Rafael concluyó, cruzándose de brazos. No estoy diciendo que haya mala intención, pero debemos considerar la posibilidad de que alguien se esté aprovechando de la buena voluntad del señor Carrillo y de la empresa. Esther sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. No le daría a Rafael el gusto de verla llorar. Bruno se levantó bruscamente, golpeando la mesa con la mano. El sonido resonó en la sala. Basta. Todos se volvieron hacia él. Su expresión mostraba una furia contenida. Rafael, ¿terminaste?
Rafael dudó. «Yo solo». «¿Terminaste?», repitió Bruno con voz cortante. «Sí, señor». Bruno respiró profundo y caminó alrededor de la mesa mirando a cada director. «El talento no viene de los títulos, viene de los resultados». Se detuvo frente a Rafael. Esther salvó un contrato de miles de millones con un inversionista alemán, sin preparación, sin aviso, y lo hizo a la perfección. Algunos directivos asintieron levemente, en señal de acuerdo. Detectó errores graves en documentos contractuales que todos nosotros, incluyendo tú, Rafael, no vimos, y los corrigió en el momento, evitando un desastre con inversionistas japoneses. Rafael se puso pálido. Bruno continuó, ahora dirigiéndose a todos. ¿Cuántos de ustedes tienen diplomas colgados en la pared? ¿Cuántos hicieron MBAs costosos? ¿Y cuántos tendrían el valor y la inteligencia para hacer lo que ella hizo? Silencio. Esther Herrera no necesita un papel para demostrar su valor. Ya lo demostró, con hechos. Bruno se volvió hacia ella. Y yo confío en ella más que en muchos de los que están sentados aquí. Esther sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez de gratitud. Rafael intentó replicar. Señor Carrillo, con todo respeto, la experiencia corporativa de ustedes casi me costó 2 contratos, cortó Bruno. La falta de experiencia de ella me salvó. Entonces dime, Rafael, ¿quién se está aprovechando de quién aquí? La sala quedó en silencio total. Rafael, rojo de rabia y humillación, se sentó sin decir una palabra más. Bruno miró a su alrededor. Esta reunión ha terminado, vuelvan al trabajo. Los directivos se levantaron en silencio y comenzaron a salir. Algunos miraron a Esther con un respeto renovado. Otros, en cambio, desviaron la mirada, claramente incómodos con la defensa de Bruno. Cuando la sala quedó vacía, solo Bruno y Esther permanecieron. Ella seguía sentada, tratando de controlar sus emociones. Bruno se acercó y jaló una silla junto a ella. «Perdón por esto». Esther soltó una risa temblorosa. «No tienes que disculparte. Me defendiste». «Y lo haría de nuevo», dijo él, serio. Rafael cruzó la línea. Ella se limpió los ojos rápidamente, intentando mantener la compostura. Él no mintió. De verdad dejé la universidad. De verdad trabajé como mesera. ¿Y qué? Bruno la miró de frente. ¿Crees que eso te hace menos? Para mucha gente sí, respondió ella en voz baja. Pero no para mí. Bruno le tocó el brazo con suavidad. Hiciste lo que tenías que hacer. Cuidaste a quien amabas. Eso no es motivo de vergüenza, es valentía. Esther lo miró, sorprendida por su sinceridad. ¿De verdad piensas eso? Lo pienso. Bruno sonrió levemente, porque yo también vengo de abajo. Esther parpadeó, incrédula. ¿Tú? Él asintió. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera. Crecí en un barrio humilde. Conseguí una beca para estudiar administración, pero trabajé en 3 empleos al mismo tiempo para poder sostenerme. Esther guardó silencio, asimilando la revelación. Sé lo que es luchar, continuó Bruno. Sé lo que es ser juzgado por de dónde vienes. Y sé que el mejor talento viene de quien nunca ha recibido nada gratis. Esther soltó una risa nerviosa, con lágrimas en los ojos. Tú sí que estás lleno de sorpresas, Bruno Carrillo. Él sonrió. Y tú también, Esther Herrera. Por un momento solo se miraron. Algo estaba cambiando entre ellos. Ya no eran solo jefe y asistente. Era algo más profundo. Respeto, comprensión, tal vez incluso el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Esther se secó el rostro y respiró hondo. Pensé en rendirme, ¿sabes? Cuando Rafael terminó de hablar pensé, tal vez tiene razón. Tal vez no pertenezco a este lugar. ¿Y ahora? Preguntó Bruno. Ella levantó el mentón, decidida. Ahora voy a demostrar que está equivocado. Bruno sonrió, orgulloso. Esa es la Esther que yo conozco. Ambos se pusieron de pie y por primera vez Esther sintió que realmente tenía un aliado, alguien que creía en ella. Pero el alivio no duró mucho. La puerta se abrió bruscamente y Peter entró, con el rostro pálido y preocupado. Señor Carrillo, tenemos un problema serio. Bruno se giró, alerta. ¿Qué pasó? Peter tragó saliva. Se filtraron documentos estratégicos de la empresa, información confidencial sobre nuevos proyectos. Acaban de publicarse en un sitio de noticias corporativas. Bruno se quedó lívido. ¿Cómo que se filtraron? Alguien de adentro, respondió Peter, nervioso. Tuvo que ser alguien con acceso a los archivos internos. Esther sintió un escalofrío. Su mirada se cruzó con la de Bruno, y ambos pensaron lo mismo. Rafael. Pero antes de que pudieran decir algo, Peter continuó. Y hay más, señor. El último acceso a los archivos filtrados fue desde la computadora de Esther. El mundo pareció detenerse.
Esther se quedó paralizada. Las palabras de Peter resonaban en su mente como una pesadilla que se negaba a terminar. El último acceso fue desde su computadora. Bruno la miró con el rostro tenso. ¿Esther? Ella negó con la cabeza, intentando procesarlo. Yo no hice eso, te lo juro, no fui yo. Peter parecía genuinamente preocupado. Solo estoy informando lo que descubrió el equipo de TI, señorita Herrera. El registro de acceso lo muestra claramente. Antes de que Esther pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Rafael entró, acompañado de otros 2 directores. La sonrisa discreta en su rostro era inconfundible. Entonces, es cierto, dijo Rafael, cruzándose de brazos. La nueva asistente del señor Carrillo es la responsable de la filtración. Esther se volvió hacia él con los ojos ardiendo. Yo no filtré nada. Los registros dicen otra cosa. Rafael se encogió de hombros, fingiendo pesar. Tal vez te sentiste ofendida por nuestra reunión de hoy y decidiste vengarte. ¿Vengarme? Esther soltó una risa incrédula. ¿Tú crees que arruinaría la empresa que me dio una oportunidad? No sería la primera vez que alguien lo hace. Rafael miró a Bruno. Señor Carrillo, con todo respeto, se lo advertí. Las personas sin historial corporativo son impredecibles. Bruno levantó la mano, interrumpiéndolo. Basta, Rafael. Nadie aquí va a ser condenado sin una investigación. ¿Investigación? Rafael arqueó las cejas. Las pruebas están en el sistema. ¿Qué más necesita investigarse? Todo, respondió Bruno firme. Voy a llamar a una auditoría externa para revisar cada detalle. Hasta entonces, nadie acusa a nadie. Rafael apretó los labios claramente inconforme, pero asintió. Como quiera, señor, pero la prensa ya está hablando del tema. Esther se quedó helada. ¿La prensa? Peter confirmó con cierta reserva. Sí, algunos sitios de noticias corporativas ya publicaron notas especulando sobre una filtración interna en la empresa. Bruno murmuró una maldición. ¿Cómo demonios se filtró tan rápido? Rafael se encogió de hombros. La información sensible siempre atrae atención. Esther miró a Rafael con desconfianza. Todo parecía demasiado coordinado. Primero la exposición de su pasado, ahora la acusación del filtrado. Todo daba la impresión de haber sido orquestado. Bruno se volvió hacia Peter. Convoca al equipo de TI. Quiero un análisis completo de todos los accesos a los archivos, y bloquea cualquier nueva filtración. Sí, señor. Peter salió apurado. Rafael y los otros directivos también se retiraron, no sin antes lanzar miradas acusatorias hacia Esther. Cuando la sala volvió a quedar vacía, Bruno se acercó a ella. ¿Estás bien? Esther soltó una risa sin alegría. Bien, me están acusando de sabotear la empresa. Mi nombre va a salir en los medios como si fuera una traidora. ¿Cómo crees que estoy? Bruno suspiró. Sé que tú no hiciste eso. ¿Pero cómo? Esther lo miró fijamente. Apenas me conoces. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque conozco a las personas, respondió él, sincero. Y tú no eres del tipo que hace eso. Esther sintió un nudo en la garganta. Gracias por creer en mí, pero eso no cambia el hecho de que alguien usó mi computadora. Bruno cruzó los brazos pensativo. Alguien con acceso a tu cuenta, o que la hackeó. Exacto. Esther comenzó a caminar de un lado a otro, y sé quién tiene motivos para culparme. Rafael, dijo Bruno sin titubear. Ella asintió. Quiere sacarme de aquí, y lo está haciendo de la peor manera posible. Bruno respiró profundo. Necesitamos pruebas. Entonces vamos por ellas. Esther se detuvo y lo miró con determinación. ¿Confías en mí? Confío. Entonces dame acceso total a los sistemas. Voy a rastrear cada movimiento digital hasta encontrar al verdadero culpable. Bruno dudó por un momento, pero luego asintió. Lo voy a autorizar. Pero ten cuidado. Si Rafael está detrás de esto, no te la va a poner fácil. Esther sonrió, aunque su expresión mostraba nervios. ¿Cuándo ha sido fácil algo en mi vida? Durante las horas siguientes, Esther se encerró en su oficina con 2 técnicos de TI de confianza de Bruno. Revisó registros de acceso, historiales de inicio de sesión y rastreó cada movimiento digital relacionado con los archivos filtrados. Los técnicos estaban impresionados con su capacidad para identificar patrones. Aunque no tenía formación técnica formal, Esther usaba lógica y atención al detalle para conectar la información. Aquí, dijo ella, señalando la pantalla. Este acceso fue a las 3 de la mañana. Yo no estaba aquí. Uno de los técnicos verificó. Pero el ingreso se hizo con tus credenciales. Entonces alguien las usó. Esther cruzó los brazos. ¿Pueden rastrear la dirección IP? El técnico tecleó rápidamente. Sí,
El acceso se hizo desde dentro de la red interna de la empresa, pero no desde tu computadora. Esther se inclinó hacia adelante. ¿Desde cuál entonces? Desde la sala de servidores, respondió el técnico. Acceso físico directo. Esther sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Quién tiene acceso a la sala de servidores fuera del horario laboral? Solo directivos y personal autorizado de TI. Ella intercambió una mirada significativa con el técnico. Rafael es directivo. Sí, pero eso no es una prueba. Esther suspiró frustrada. Lo sé, pero es una pista. Siguió investigando, revisando correos, mensajes internos y hasta conversaciones archivadas. Bruno entraba de vez en cuando para ver el avance, trayendo café y palabras de apoyo. En uno de esos momentos, Esther lo miró y soltó una risa cansada. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Qué? Hace una semana estaba sirviendo vino y ahora estoy cazando saboteadores corporativos. Movió la cabeza. Mi vida se volvió una telenovela. Bruno sonrió. Una buena, espero. Depende del capítulo, respondió ella con una media sonrisa. En este, soy la villana. Tú no eres la villana. Bruno se acercó. Eres la heroína que está siendo puesta a prueba. Esther lo miró, conmovida. Eres demasiado optimista. Y tú, demasiado poco pesimista, respondió él, provocándola. Esther rió y por un momento la tensión disminuyó. Pero la realidad regresó pronto. Mientras escaneaba archivos, Esther notó algo extraño. Una carpeta oculta dentro de una subcarpeta de reportes financieros. El nombre estaba codificado, una secuencia aleatoria de números y letras. Hizo clic, pero la carpeta estaba protegida con contraseña. ¿Qué es esto?, preguntó Bruno, observando por encima del hombro de ella. No lo sé. Esther intentó abrir nuevamente, pero está oculto intencionalmente y protegido. Uno de los técnicos intentó hackearla, pero sin éxito. Es una encriptación fuerte, tomará tiempo. Esther se mordió el labio, pensando. Entonces tuvo una idea. Espera, Rafael es metódico, pero predecible. Usaría algo fácil de recordar. ¿Cómo qué?, preguntó Bruno. Esther empezó a probar combinaciones. Fecha de nacimiento, nombre completo, nada funcionaba. Entonces recordó la placa en el escritorio de Rafael, director de operaciones desde 2018. Tecleó. Domínguez 2018. La carpeta se abrió. Bruno y los técnicos se acercaron, sorprendidos. Dentro había decenas de archivos, correos con periodistas, contratos alterados y un documento que detallaba un plan de desestabilización interna. Esther abrió el documento principal y leyó en voz alta. Fase 1. Desacreditar a nuevos empleados de confianza. Fase 2. Crear crisis internas. Fase 3. Asumir el control operativo. Bruno se quedó lívido. Está intentando un golpe. Esther siguió leyendo. Y hay más. Está negociando con la competencia, vendiendo información estratégica. Los técnicos documentaban todo, tomando capturas de pantalla. Bruno apretó los puños. Esto es traición. Esther lo miró, seria. Y es prueba de que me incriminó intencionalmente. Habían encontrado la verdad, pero ahora necesitaban actuar. Bruno tomó el teléfono. Voy a convocar una reunión de emergencia del consejo, mañana por la mañana. Esther asintió, aunque aún sentía un escalofrío. Rafael era peligroso, y como dice el dicho, rata acorralada, muerde. Bruno se detuvo en la puerta y la miró. Gracias, por no rendirte. Esther sonrió, cansada pero aliviada. Gracias por creer en mí. Él asintió y salió, dejándola sola con los técnicos. Esther guardó todos los archivos en un disco externo, lo puso en un lugar seguro y respiró hondo. Mañana sería el enfrentamiento final. Pero justo cuando apagaba la computadora, apareció una notificación en la pantalla. Se había agregado un nuevo archivo a la carpeta oculta. Esther hizo clic y la sangre se le heló. Era un documento con su nombre y un plan detallado para destruir completamente su reputación. Esa mañana llegó temprano, sujetando el disco externo con las pruebas contra Rafael como si fuera un tesoro. Había dormido poco, ensayando mentalmente cómo presentaría todo al consejo. Bruno la esperaba en su oficina, revisando documentos. Al verla entrar, se puso de pie. ¿Lista? Más que nunca, respondió Esther, mostrando el disco. Aquí está todo lo que necesitamos. Bruno asintió, aunque había preocupación en sus ojos. Rafael no va a tomar esto con calma. Lo sé. Esther guardó el disco en su bolso. Pero la verdad tiene que salir. Caminaron juntos hacia la sala de juntas. El consejo ya estaba reunido, los directivos conversando en voz baja. Rafael estaba allí, impecablemente vestido, con una expresión serena que a Esther le pareció perturbadora. Bruno abrió la reunión. Buenos días a todos.
Convocamos esta sesión para aclarar definitivamente el asunto de la filtración de información. Los directores se acomodaron en sus asientos, atentos. Esther respiró profundo, preparándose para hablar cuando Rafael se levantó de repente. Señor Carrillo, antes de continuar necesito presentar algo urgente que descubrí anoche. Bruno frunció el ceño. ¿De qué se trata? Rafael abrió su laptop y proyectó la pantalla en la pared. Nuestro equipo de seguridad digital hizo un escaneo completo del sistema, y encontramos algo perturbador. Esther sintió un nudo en el pecho. Rafael continuó, con tono grave. Descubrimos que no solo la filtración inicial provino de la computadora de la señorita Herrera, sino que también intentó borrar rastros. Y peor aún, intentó plantar evidencia falsa para incriminar a otros empleados. ¿Qué? Esther se puso de pie incrédula. Eso es mentira. Rafael mostró capturas de pantalla. Aquí están los registros. Acceso no autorizado a la sala de servidores, manipulación de logs y creación de archivos falsos con mi nombre. Esther miró la pantalla horrorizada. Todo parecía real. Las capturas mostraban su usuario, horarios recientes, incluso movimientos que ella no había hecho. Eso fue falsificado, dijo, con la voz temblorosa. Yo no hice nada de eso. Rafael la miró con falsa compasión. Señorita Herrera, entiendo que esté desesperada, pero la evidencia es clara. Uno de los directores intervino. Señor Carrillo, esto es demasiado grave, tenemos que tomar medidas. Otro asintió. Ella representa claramente un riesgo para la empresa. Esther miró a Bruno, buscando apoyo. Él estaba tenso con los puños cerrados. Tengo pruebas, dijo Esther, sacando el disco de su bolso. ¿Pruebas reales de que Rafael? Rafael la interrumpió, levantando la mano. Ah, sí, ese disco, nuestro equipo también lo analizó. Esther se quedó helada. ¿Cómo sabes del disco? Porque lo conectaste al sistema de la empresa ayer. Rafael sonrió con frialdad. Y descubrimos que los archivos que contiene fueron creados por ti misma, documentos falsos para incriminarme. Eso no es verdad. Esther sintió que las lágrimas de frustración le llenaban los ojos. Bruno intentó intervenir. Rafael, esas acusaciones son muy serias. Necesitamos una investigación independiente. Con todo respeto, señor Carrillo, dijo otro director, ya tenemos suficiente investigación. Las pruebas son contundentes. Rafael aprovechó el momento. Señores, propongo la destitución inmediata de la señorita Herrera, por causa justificada. Murmuros de aprobación se escucharon en la sala. Esther sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su alrededor, viendo los rostros de los directores decididos en su contra. Incluso aquellos que le habían mostrado respeto después de su defensa ahora parecían convencidos de su culpabilidad. Bruno golpeó la mesa con la mano. No. No va a haber despido sin que yo tenga tiempo de revisar todo personalmente. Rafael arqueó las cejas. Señor Carrillo, entiendo su relación de confianza con la señorita Herrera, pero no se trata de confianza, interrumpió Bruno. Se trata de justicia, y exijo más tiempo. Los directores intercambiaron miradas incómodas. Uno habló. Señor Carrillo, la prensa está cubriendo este caso. Cada día que pasa sin acción perjudica la imagen de la empresa. Otro estuvo de acuerdo. Necesitamos una respuesta rápida y firme. Bruno respiró hondo. Lo entiendo, pero no voy a condenar a nadie sin absoluta certeza. Pido 48 horas. Rafael suspiró teatralmente. Está bien, si usted insiste, pero que quede registrado que no estoy de acuerdo. La reunión se dio por terminada y los directores se retiraron, muchos lanzando miradas de desaprobación a Esther. Cuando quedaron solos, Esther se dejó caer en la silla. Él ganó. Rafael manipuló todo. Bruno se acercó. Esto aún no ha terminado. Bruno, ¿viste sus pruebas? Esther se secó los ojos. Falsificó todo perfectamente. ¿Cómo voy a demostrar mi inocencia? Vamos a encontrar la forma. Esther soltó una risa amarga. Eres demasiado optimista. Tal vez debería aceptar la derrota y marcharme antes de que todo empeore. No. Bruno se arrodilló junto a su silla. Tú no eres de las que se rinden. Esther lo miró, conmovida pero aún desesperanzada. Tal vez esta vez debería hacerlo. Horas más tarde, durante una reunión más pequeña con algunos directores que aún tenían dudas, Esther intentó defenderse, pero los nervios la traicionaron. Miren, sé que esto se ve mal, empezó, gesticulando torpemente. Pero les juro por mi mamá que yo no hice nada, y mi mamá es mexicana, así que eso va en serio. Algunos directores intercambiaron miradas confundidas. Esther continuó, tropezando con las palabras. Y otra cosa,
Si yo quisiera filtrar información, lo haría de una forma mucho más inteligente. No sé, usaría una VPN o un café con Wi-Fi público, algo así. ¿De verdad creen que sería tan tonta como para hacerlo desde mi propia computadora? Uno de los directores intentó contener la risa. Esther lo notó y siguió, ahora con más confianza. En serio, señores, no tengo título universitario, pero tengo Netflix. He visto documentales sobre crímenes digitales. Nadie es tan amateur. Otro director soltó una risa discreta. Esther se señaló a sí misma. Además, mírenme. Hace una semana era mesera. ¿Por qué sabotearía la única oportunidad que he tenido de cambiar mi vida? ¿Tiene sentido eso? ¿Sí o no? La sala quedó en silencio, pero el ambiente había cambiado. Algunos directores parecían realmente considerar sus palabras. Uno habló. Tiene un punto. Otro asintió. Es raro que alguien sin experiencia cometiera un crimen digital tan sofisticado y, al mismo tiempo, dejara rastros tan obvios. Esther aprovechó. Exacto. O soy una genia del crimen, o una tonta total. Y ustedes conocen mi historial. ¿Cuál de las dos opciones tiene más sentido? Risas discretas recorrieron la sala. Rafael, que también estaba presente, se notaba visiblemente molesto. Cuando la reunión terminó, Bruno y Esther se quedaron solos de nuevo. Eres imposible, dijo Bruno sonriendo. Imposible de condenar, eso espero, respondió Esther, aún nerviosa pero aliviada. Bruno se puso serio. Esther, yo creo en ti. Totalmente, y voy a demostrar tu inocencia. ¿Cómo? Bruno pensó por un momento y entonces sus ojos brillaron. Con una trampa. Esther inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de trampa? Rafael es inteligente pero también arrogante, explicó Bruno. Cree que ya ganó y ahí es justo donde lo vamos a atrapar. Sigo sin entender. Bruno sonrió. Vamos a forzarlo a rebelarse frente a todos. Esther sintió una chispa de esperanza. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Déjamelo a mí. Bruno tomó el teléfono. Pero necesito que confíes en mí, por completo. Esther respiró hondo y asintió. Confío en ti. Bruno marcó un número y esperó. Cuando respondieron dijo, Peter, convoca a todos los ejecutivos para una reunión sorpresa, mañana a las 9 de la mañana, asistencia obligatoria. Esther lo observaba, curiosa y nerviosa. Y Peter, continuó Bruno, no digas de qué se trata, solo informa que es urgente. Colgó y miró a Esther. Mañana terminamos con esto. Esther sintió una mezcla de miedo y determinación. Espero que tu plan funcione. Va a funcionar. Bruno le tocó el hombro. Porque esta vez Rafael no lo va a ver venir. Esther asintió, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Todo dependía de lo que pasara al día siguiente. Y solo podía esperar que al fin la verdad saliera a la luz. La mañana llegó con una tensión que se sentía en el aire. Esther casi no había dormido, repasando mentalmente lo que Bruno había planeado. Él no le había revelado todos los detalles, solo le pidió que confiara. Al llegar a la torre ejecutiva, el pasillo del piso 15 estaba lleno de movimiento. Ejecutivos entraban apresurados a la sala de juntas, murmurando entre ellos sobre la convocatoria sorpresa. Peter la encontró cerca de la entrada. El señor Carrillo la está esperando adentro. Esther respiró hondo y entró. La sala estaba llena. Todos los directores, gerentes senior e incluso miembros del departamento de TI estaban presentes. Rafael ocupaba su lugar de siempre, con una expresión confiada, claramente intrigado por el motivo de la reunión. Bruno estaba en la cabecera de la mesa, serio e imponente. Al ver a Esther entrar, le hizo una seña para que se sentara a su lado. El gesto no pasó desapercibido. Algunos directores intercambiaron miradas significativas. «Buenos días a todos», comenzó Bruno. «Sé que convoqué esta reunión sin previo aviso, pero era necesario. En los últimos días, nuestra empresa ha enfrentado una crisis grave. Fuga de información, acusaciones, desconfianza». Todos escuchaban en silencio. «Y necesitamos resolver esto ya, de forma definitiva». Bruno miró alrededor. «Para eso voy a hacer algunas preguntas técnicas sobre nuestros sistemas de seguridad digital. Preguntas que solo alguien con acceso profundo a los servidores podría responder». Rafael se enderezó en su silla, intrigado pero aún seguro. Bruno se dirigió a él. «Rafael, tú eres nuestro director de operaciones. Tienes acceso administrativo a todos los sistemas, ¿cierto?». Respondió Rafael tranquilo. «Perfecto». Bruno cruzó los brazos. «Entonces explícanos, ¿cómo funciona el protocolo de encriptación de nuestros archivos confidenciales?». Rafael dudó por una fracción de segundo, pero respondió con seguridad. «Usamos encriptación AES-856, estándar de la industria.
¿Y el sistema de autenticación doble? Autenticación biométrica combinada con tokens temporales. Bruno asintió. Correcto. Ahora una pregunta más específica. ¿Cuál es el código de acceso para la sala de servidores fuera del horario laboral? Rafael frunció el ceño. Señor Carrillo, con todo respeto, esa es información sensible. No debería discutirse en público. Es información que tú deberías saber, replicó Bruno. Después de todo, tienes autorización. La tengo, pero no memoricé el código completo. Está registrado en el sistema. Bruno caminó lentamente alrededor de la mesa. Interesante, porque alguien accedió a la sala de servidores a las 3 de la mañana del martes pasado y usó credenciales administrativas. La sala se llenó de tensión. Rafael mantuvo la compostura. No fui yo. Como dije, las credenciales pudieron haber sido usadas por cualquier persona autorizada. Bruno asintió. Es verdad, pero aquí viene el detalle curioso. Hizo una señal a Esther, que discretamente abrió su laptop y empezó a teclear. Nuestro equipo de TI, bajo mi dirección, creó una trampa digital, continuó Bruno. Un archivo que parecía común, pero que tenía un código oculto. Un código que solo se activaría si alguien intentaba manipularlo o transferirlo. Rafael palideció levemente. Mientras Bruno hablaba, Esther insertó una secuencia específica en el sistema. Era un disparador. Una línea de código que forzaría al sistema a revelar la IP de origen de cualquier dispositivo que hubiera interactuado con los archivos manipulados. Bruno prosiguió. Ese archivo fue colocado estratégicamente en el lugar donde el saboteador buscaría. ¿Y adivinen qué? Alguien cayó en la trampa. Rafael intentó mantenerse firme. Señor Carrillo, no veo cómo eso me involucra. ¿Por qué? Bruno se giró hacia la pantalla proyectada donde Esther acababa de mostrar los datos. El dispositivo que accedió a ese archivo fue tu laptop personal, Rafael. La sala estalló en murmullos. Rafael se puso de pie, indignado. Esto es absurdo. Mi laptop pudo haber sido hackeada. Es posible, admitió Bruno. Pero aquí hay algo interesante. El archivo no solo fue accedido, fue modificado, y la modificación incluyó datos que solo tú conocías. Esther amplió la pantalla, mostrando fragmentos específicos de los archivos manipulados. Detalles técnicos, terminología interna, códigos de proyecto que solo los directivos de alto nivel conocerían. Bruno continuó, implacable. Y hay más. Rastreamos las comunicaciones externas. Correos enviados desde tu dirección personal a periodistas y competidores. Rafael intentó defenderse. Eso se puede falsificar, no cuando tenemos los originales. Bruno hizo una señal a Peter, quien repartió copias impresas de los correos a los directores, con todos los metadatos, horarios y hasta tus firmas digitales. Rafael guardó silencio, con el rostro enrojecido. Esther, sintiendo que era el momento justo, decidió dar el golpe final. Se puso de pie, mirando directamente a Rafael. Hay algo que me intriga, Rafael, dijo con un tono casual. Cuando falsificaste las pruebas en mi contra, usaste un código específico, un código que reconocí porque lo vi en tus archivos escondidos. Rafael la miró tenso. Era una secuencia alfanumérica. RD 2018 OP. Esther cruzó los brazos. Tus iniciales, el año en que fuiste nombrado director y OP de operaciones. Muy creativo, pero también muy revelador. Rafael intentó hablar, pero Esther no lo dejó. Y lo mejor es esto. Cuando creé la trampa digital que mencionó Bruno, inserté ese mismo código en el archivo. Sabía que, si intentabas manipularlo, usarías ese mismo patrón. Y lo usaste. La pantalla mostraba exactamente eso. El código RD 2018 OP estaba presente en las modificaciones recientes de los archivos incriminatorios. Rafael se puso pálido como un fantasma. Uno de los directores se levantó. Rafael, ¿tienes algo que decir? Rafael miró alrededor, viendo los ojos puestos en él. La rabia empezó a reemplazar el miedo. Ustedes no entienden, estalló. Yo construí esta empresa tanto como Carrillo. Trabajé años, y de repente él trae una mesera cualquiera y le da más confianza que a mí. La confesión dejó a todos impactados. Yo merecía estar al mando. Rafael señaló a Bruno, no él, y mucho menos ella. Bruno negó con la cabeza, decepcionado. Pudiste haber pedido más responsabilidades, Rafael, pero elegiste la traición. Rafael soltó una risa amarga. Pedir, como si eso funcionara. Siempre fuiste ciego ante quien realmente sostenía esta empresa. Bruno hizo una señal a seguridad, que entró en la sala. Rafael Domínguez, quedas suspendido de todas tus funciones, y responderás legalmente por sabotaje corporativo y filtración de información confidencial.
Los guardias se acercaron. Rafael aún intentó protestar verbalmente, pero fue escoltado fuera de la sala bajo las miradas sorprendidas de todos. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado llenó el ambiente. Entonces uno de los directores empezó a aplaudir. Poco a poco, otros se sumaron. Esther se quedó sorprendida, mirando alrededor mientras los aplausos crecían. Bruno sonrió, aliviado. Esther Herrera no solo salvó nuestros contratos, salvó esta empresa. Los directores se acercaron a felicitarla. Algunos le ofrecieron disculpas por haber dudado, otros elogiaban su inteligencia. Esther, aún procesando todo, soltó una risa nerviosa. Gracias, pero en serio solo quería demostrar que no soy una ladrona de información. Misión cumplida, ¿no? Risas llenaron la sala. Cuando todos se retiraron, solo quedaron Bruno y Esther. Él la miró con admiración. Estuviste increíble. Estuvimos increíbles, corrigió ella. No lo habría logrado sin ti. Bruno dio un paso adelante, con los ojos fijos en ella. Esther, necesito decirte algo. Ella sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué cosa? Él dudó un momento, y buscando las palabras correctas. No solo eres indispensable para la empresa, eres importante. Para mí. Esther parpadeó, sorprendida. El aire entre ellos se volvió denso. Bruno se acercó un poco más. Nunca conocí a alguien como tú. Esther sintió que sus mejillas se sonrojaban. El corazón le latía con fuerza. Por un instante pensó que él la iba a besar, pero entonces ella dio un paso atrás, riendo nerviosamente. Bruno, acabas de desenmascarar a un saboteador. Estás emocionalmente alterado. Mejor, celebremos con un café. Que alguien más lo traiga, porque yo no sirvo café. Bruno parpadeó, desconcertado, pero soltó una carcajada. Eres imposible, Esther Herrera. Ya me lo han dicho, respondió ella aún sonriendo, pero evitando su mirada. Salieron juntos de la sala, pero algo había cambiado, y los dos lo sabían. Habían pasado 3 días desde la suspensión de Rafael. La empresa comenzaba a recuperar su ritmo normal, aunque la tensión aún se sentía en los pasillos. Esther, ahora respetada por todos, trabajaba con una dedicación renovada. Pero algo la inquietaba. Desde aquel momento, en la sala de juntas, cuando Bruno casi confesó sus sentimientos, el ambiente entre ellos había cambiado. Más cuidadoso, lleno de miradas que no se decían en voz alta. Era el final de la tarde cuando Bruno apareció en la puerta de su oficina. ¿Estás ocupada? Esther levantó la vista de los documentos. Siempre, pero pasa. Él entró y cerró la puerta detrás de sí. Quiero hacerte una invitación. Si es para otra reunión de emergencia, paso, bromeó ella. Bruno sonrió. No, es para cenar. Esther parpadeó, sorprendida. ¿Cenar? Sí. Nada corporativo, solo tú y yo. Ella sintió que el corazón le latía más rápido. Bruno, yo. Nada lujoso, la interrumpió él, como si adivinara su duda. Un lugar sencillo, lejos de toda esta locura. Esther lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Está bien, acepto. Bruno sonrió, aliviado. Perfecto. ¿Paso por ti a las 7? Hecho. Cuando él salió, Esther se recargó en la silla, respirando hondo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Aceptando una cena romántica con su jefe millonario? Pero no era solo eso, era Bruno, y eso lo cambiaba todo. A las 7 en punto Bruno la esperaba frente al edificio, pero no había limusina ni chofer, solo él, junto a un coche sencillo. Esther bajó y sonrió. ¿Sin chofer? Hoy no, respondió él, abriéndole la puerta. Hoy somos solo tú y yo. Condujeron durante unos 20 minutos atravesando barrios menos turísticos de la Ciudad de México hasta llegar a un pequeño restaurante callejero. Luces sencillas, mesas de madera, música en vivo. Esther miró alrededor, encantada. ¿Aquí? Aquí, confirmó Bruno. Mi papá solía traerme cuando era niño, la mejor comida de la ciudad. Se sentaron en una mesa discreta, en una esquina. El mesero, un señor amable, saludó a Bruno como a un viejo amigo. Don Bruno, ¿cuánto tiempo? Mucho, don Raúl, respondió Bruno, sonriendo. Traje a una amiga especial. Don Raúl miró a Esther y le guiñó un ojo. Muy especial por lo que veo. Les traeré lo mejor del menú. Esther rió, sintiéndose curiosamente cómoda. Cuando quedaron solos, Bruno la miró. ¿Te gustó? Me encantó, respondió ella sincera. Es auténtico, muy distinto a todo lo que he visto últimamente. Por eso mismo lo elegí. Bruno se inclinó un poco hacia adelante. Quería que vieras que no todo en mi vida es lujo y formalidad. Esther sonrió. ¿Estás tratando de impresionarme, Bruno Carrillo? Sí, admitió él sin rodeos. ¿Funcionó? Ella rió. Tal vez. Llegó la comida y hablaron de todo menos de trabajo. Infancia, sueños, anécdotas divertidas. Esther contó sobre su mamá, sobre cómo cocinaban juntas los domingos.
Bruno compartió recuerdos de su padre mecánico, enseñándole a arreglar autos viejos en el patio. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Esther, entre bocado y bocado. Hace un mes estaba sirviendo mesas. Ahora estoy cenando con un millonario que me salvó de un saboteador corporativo. Bruno rió. Y yo hace un mes estaba rodeado de gente que solo sabía decir que sí. Ahora tengo a alguien que me reta y me hace reír todos los días. Esther dejó de comer, mirándolo. Bruno, él se puso serio pero no apartó la mirada. Esther, necesito decirte esto. Nunca conocí a alguien como tú. Ella sintió el corazón acelerarse. Eres inteligente, divertida e impredecible, continuó él. No tienes miedo de decir lo que piensas, no te dejas intimidar, y aunque todo se esté cayendo alrededor encuentras la manera de hacer reír a los demás. Esther soltó una risa nerviosa. Bruno, me estás haciendo sonrojar. No es mi intención. Él extendió la mano sobre la mesa tocando suavemente la de ella. Solo quiero que sepas que cambiaste mi vida. Esther miró su mano sobre la de ella. Por un momento pensó en retirarla, hacer un chiste, desviar como siempre hacía, pero no lo hizo. En cambio, giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de él. Tú también cambiaste la mía, admitió, con voz suave, y da miedo, porque no lo esperaba. No te esperaba a ti. Bruno sonrió. Ni yo. El ambiente entre ellos se volvió denso, cargado de emociones no dichas. La música de fondo sonaba más suave, las luces más cálidas. Bruno se inclinó aún más, con los ojos fijos en los de ella. Esther, yo. Sonó su teléfono. Bruno murmuró una queja, pero lo ignoró. Déjalo, no es importante. Pero el teléfono volvió a sonar, y otra vez. Esther soltó su mano, riendo nerviosa. Contesta. Tal vez sea urgente. Bruno suspiró frustrado y contestó. ¿Bueno? Su expresión cambió de inmediato, de relajada a tensa. ¿Qué? ¿Cuándo? Escuchaba con atención, el rostro cada vez más serio. Entendido, estaré ahí en 20 minutos. Colgó y miró a Esther, preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Rafael, dijo Bruno, con voz grave, está de vuelta. Esther se quedó helada. ¿Cómo que de vuelta? Se alió con nuestro mayor competidor, y está planeando algo. Bruno se pasó las manos por el rostro. Peter acaba de recibir información de que planea filtrar más documentos, pero esta vez, documentos que podrían destruir la empresa por completo. Esther sintió un escalofrío. ¿Pero lo habían apartado? ¿Cómo puede tener acceso? No lo sé. Pero tenemos que regresar, ahora. Se levantaron de inmediato. Bruno pagó la cuenta y condujeron de regreso a la torre ejecutiva en un silencio tenso. El romance que apenas comenzaba había sido interrumpido por una amenaza inminente. Cuando llegaron a la oficina, Peter los esperaba, pálido y nervioso. Señor Carrillo, la situación es peor de lo que pensábamos. Explíquese, dijo Bruno, quitándose el saco. Rafael tiene contactos dentro de la empresa. Alguien todavía le está pasando información. Esther y Bruno se miraron alarmados. ¿Un espía?, preguntó Esther. Parece que sí, confirmó Peter. Y está a punto de lanzar un ataque coordinado, filtraciones simultáneas en los medios, demanda judicial, todo. Bruno apretó los puños. No voy a permitir que eso suceda. Esther, decidida, abrió su laptop. Vamos a encontrar a ese espía, y vamos a detener a Rafael. Empezó a revisar los sistemas buscando accesos recientes, correos sospechosos, cualquier cosa que pudiera ser una pista. Mientras trabajaba, algo llamó su atención. Un correo enviado internamente pero con un remitente desconocido. Lo abrió y leyó rápidamente. Su corazón se aceleró. Bruno, lo llamó con voz tensa. Él se acercó. ¿Qué pasa? Esther giró la pantalla hacia él. Mira esto. Es un correo cifrado, pero logré descifrar parte. El correo contenía instrucciones detalladas sobre cómo sabotear los próximos lanzamientos de la empresa. Y al final, una firma codificada. Esther tecleó rápidamente, rastreando el origen del correo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo encontré, dijo, respirando hondo. Encontré la pista que puede destruir los planes de Rafael. Bruno miró la pantalla, viendo el nombre que ella había descubierto, y ambos supieron que la batalla final apenas comenzaba. El nombre en la pantalla era impactante: Diego Méndez, gerente de TI, un empleado de confianza desde hace 5 años. Bruno se quedó lívido. ¿Diego? Siempre fue leal. Aparentemente no. Esther siguió investigando. Mira esto. Ha estado en contacto constante con Rafael. Correos codificados, transferencias de archivos fuera de horario. Peter se acercó para verificar. ¿Cómo no vimos esto antes? Porque es bueno, respondió Esther. Usó cifrado avanzado, borró rastros, pero cometió un error.
Usó el mismo servidor proxy en todos los accesos. Bruno apretó los puños. ¿Dónde está ahora? Peter revisó el sistema. Salió del edificio hace 20 minutos. Esther siguió revisando los correos de Diego. Entonces encontró algo que la hizo estremecerse. Bruno, mira esto. Abrió un archivo adjunto. Es un contrato de venta de información a una empresa europea. Bruno lo leyó rápidamente con los ojos bien abiertos. Competencia alemana. Están comprando nuestros proyectos, estrategias, todo. Y la reunión de cierre es mañana, completó Esther. En un hotel en el centro, a las 10 de la mañana. Bruno la miró. Tenemos que impedirlo. Esther asintió. ¿Pero cómo? Si llegamos como empresa, van a cancelar todo. Bruno pensó por un momento. Entonces una sonrisa apareció en sus labios. A menos que lleguemos como otra cosa. Esther arqueó las cejas. ¿Qué estás pensando? Tú hablas alemán, ¿cierto? Bruno cruzó los brazos, con fluidez. Entonces vamos a inflarnos, dijo él, decidido. Tú te harás pasar por representante de una empresa interesada. Yo iré como inversionista. Esther parpadeó, sorprendida. ¿Quieres hacer espionaje corporativo? Prefiero llamarlo justicia creativa, replicó Bruno. Esther soltó una risa nerviosa. Esto es una locura. Es la única oportunidad que tenemos. Ella lo miró, viendo la determinación en sus ojos. Luego respiró profundo. Está bien, hagámoslo. A la mañana siguiente, Esther y Bruno llegaron al hotel disfrazados. Ella llevaba un traje elegante y gafas, el cabello recogido en un moño. Bruno vestía ropa casual, nada que lo identificara como CEO. Entraron al vestíbulo y localizaron la sala de reuniones reservada. Esther se acercó a la recepción, hablando en perfecto alemán. Buenos días, estoy aquí para la reunión con Herr Schneider. La recepcionista revisó. ¿Nombre? Greta Hoffman, representante de Fisher Industries. La joven revisó la lista y asintió. Sala 322, tercer piso. Esther agradeció y siguió con Bruno hasta el elevador. ¿Fisher Industries? Susurró Bruno. Lo inventé en el momento, respondió Esther, sonriendo nerviosa. Espero que funcione. Cuando llegaron a la sala, tocaron la puerta. Un hombre alto abrió. Era Diego Méndez. Se puso pálido al reconocer a Bruno. ¿Señor Carrillo? Bruno empujó la puerta y entró. Esther a su lado. Sorpresa, Diego. Dentro de la sala estaban Rafael y 2 ejecutivos alemanes. Todos se levantaron, sorprendidos. Rafael fue el primero en reaccionar, sonriendo con cinismo. Bruno Carrillo, qué honor tan inesperado. Ahórratelo, dijo Bruno con frialdad. Lo sabemos todo. Uno de los alemanes, Herr Müller, frunció el ceño. ¿De qué están hablando? Esther dio un paso al frente, hablando en alemán con fluidez. Están hablando de fraude corporativo, venta ilegal de propiedad intelectual, espionaje industrial. Los alemanes se miraron entre ellos alarmados. Rafael intentó controlar la situación. No sé de qué está hablando. Esta es una negociación legítima. ¿Legítima? Esther soltó una risa seca. Están comprando información robada. Eso es un delito en cualquier país. Herr Müller miró a Rafael con desconfianza. Dijiste que tenías autorización para vender esa información. Y la tengo, mintió Rafael desesperado. Soy director de la empresa. Eras, corrigió Bruno. Fuiste apartado por sabotaje y traición. Esther abrió su laptop y la conectó al proyector de la sala. Puedo probarlo. Mostró los correos entre Rafael y Diego, los contratos falsificados, los documentos robados. Todo estaba ahí, organizado e irrefutable. Los ejecutivos alemanes se mostraron visiblemente incómodos. Esto es un escándalo, dijo Herr Müller, levantándose. Nosotros no hacemos negocios de esta forma. Rafael intentó defenderse, pero Esther lo interrumpió. Y hay más. Grabamos esta reunión. Mostró el celular, donde una aplicación de grabación estaba activa. Todo lo que se dijo aquí puede ser usado legalmente en su contra. Los alemanes palidecieron. Bruno dio el golpe final. Les sugiero que se vayan ahora, antes de que esto se convierta en un proceso internacional. Herr Müller y su colega tomaron sus carpetas y salieron rápidamente sin mirar atrás. Diego intentó escapar, pero Bruno bloqueó la puerta. Tú no vas a ningún lado. Seguridad ya viene en camino. Rafael, acorralado, explotó. ¿Creen que ganaron? Todavía puedo destruir su empresa. ¿Con qué? Preguntó Esther, cruzando los brazos. Tus compradores huyeron, tu espía fue atrapado, y todas tus pruebas están en nuestras manos. Rafael la miró con odio puro. Tú, una simple mesera, arruinó todo. No soy simple, respondió Esther, firme, y subestimaste a la persona equivocada. La seguridad del hotel llegó, acompañada por 2 policías.
Bruno explicó la situación y tanto Rafael como Diego fueron escoltados a la comisaría. Cuando se quedaron solos en la sala, Esther y Bruno se miraron. «Lo logramos», dijo ella, todavía procesando todo. «Lo lograste tú», corrigió Bruno. «Una vez más, salvaste todo». Esther soltó una risa de alivio. «Creo que me estoy acostumbrando a esto». Bruno dio un paso al frente, con los ojos fijos en ella. «Esther, no solo salvaste los negocios, salvaste mi empresa, mi nombre, mi paz». Ella sintió el corazón acelerarse. «Bruno». Él se acercó más, con la voz baja e intensa. «No sé qué haría sin ti». Esther intentó desviar la mirada, pero no pudo. Tú estarías bien. Eres Bruno Carrillo. Siempre sales adelante. No esta vez». Le acarició el rostro con delicadeza. «No sin ti». El aire entre ellos se volvió eléctrico. Esther sintió las piernas temblar, y entonces Bruno la besó. Fue un beso intenso, lleno de alivio, gratitud y algo más profundo. Esther respondió, rodeando su cuello con los brazos, olvidando dónde estaban, olvidando todo excepto ese momento. Cuando se separaron, los dos estaban sin aliento. Bruno apoyó su frente en la de ella. «Te amo, Esther Herrera». Esther abrió los ojos con el corazón latiendo fuerte. «Bruno, sé que es rápido, sé que es una locura». Tomó sus manos. «Pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Lágrimas llenaron los ojos de Esther. «Yo también te amo». Bruno sonrió, aliviado y feliz. Luego respiró hondo y tomó ambas manos con firmeza. «Esther, quiero que seas más que mi traductora, más que mi asistente». Ella lo miró, confundida pero esperanzada. «Quiero que seas mi novia», dijo él, vulnerable. «Oficialmente, que todo el mundo lo sepa». Esther soltó una risa entre lágrimas. «¿Me estás pidiendo que sea tu novia justo después de desenmascarar a un traidor?» «Es el momento perfecto», respondió Bruno, sonriendo. Esther negó con la cabeza, riendo. «Eres imposible, pero me amas». «Lamentablemente sí», se inclinó y lo besó de nuevo. «Y sí», aceptó. Bruno la levantó en brazos, girándola así, y ambos rieron como adolescentes enamorados. La batalla había terminado, y habían ganado. Juntos. Han pasado 6 meses desde aquel día en el hotel. La vida de Esther cambió por completo, pero de maneras que jamás habría imaginado. Ya no era solo la traductora y asistente de Bruno, era su compañera en todos los sentidos. Trabajaban codo a codo, reían juntos, enfrentaban desafíos corporativos como una dupla imparable. Y por supuesto, estaban profundamente enamorados. Esa mañana de jueves, la torre ejecutiva estaba llena de movimiento. Una junta trimestral con todos los accionistas, directores e inversionistas estaba a punto de comenzar. La sala de conferencias principal estaba llena, más de 50 personas esperando. Esther revisaba los últimos documentos cuando Bruno entró. Impecable como siempre, le guiñó un ojo discretamente y ella sonrió. La reunión empezó con normalidad. Bruno presentaba los resultados del trimestre, gráficas de crecimiento, proyecciones futuras. Todo iba según lo planeado, hasta que, en medio de una presentación sobre expansión internacional, Bruno se detuvo, simplemente dejó de hablar. La sala quedó en silencio, confundida. Esther lo miró, preocupada. «¿Bruno? ¿Estás bien?» Él la miró fijamente con una sonrisa extraña en los labios. Y entonces, para total sorpresa de todos, bajó del escenario y caminó directamente hacia ella. Esther se puso de pie, nerviosa. «¿Qué estás haciendo?» Bruno no respondió. En su lugar, se arrodilló frente a ella. La sala explotó en murmullos de sorpresa. Esther abrió los ojos con asombro, el corazón latiendo con fuerza. «Bruno». Él sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple pero elegante. «Esther Herrera», comenzó él, con la voz firme pero emocionada. «Hace 6 meses entraste en mi vida de la forma más improbable. Eras una mesera que salvó un contrato multimillonario. Luego salvaste mi empresa. Y después me salvaste a mí». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Esther. Bruno continuó. «Me enseñaste que el valor no viene de los títulos, que la inteligencia no necesita certificados, y que el amor puede surgir en los momentos más inesperados». La sala estaba en silencio absoluto. Algunos accionistas se limpiaban los ojos discretamente. «Esther, eres divertida, brillante, valiente, y no quiero pasar un solo día de mi vida sin ti». Bruno respiró hondo. «¿Quieres casarte conmigo?» Esther se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente. Por un momento no pudo hablar, entonces soltó una risa entre lágrimas. «¿Me estás pidiendo matrimonio en medio de una junta de accionistas?» «Sí», respondió Bruno, sonriendo. «Porque fue en una junta donde cambiaste todo. Me pareció justo».
Esther negó con la cabeza, riendo y llorando al mismo tiempo. «Estás completamente loco, Bruno Carrillo». «Loco por ti», respondió él. «Entonces, ¿cuál es la respuesta?» Esther se arrodilló frente a él, tomando su rostro con las manos. «Sí, 1000 veces sí». La sala estalló en aplausos, gritos, silbidos. Algunos directores se pusieron de pie, otros se limpiaban lágrimas de emoción. Bruno puso el anillo en su dedo y la besó, bajo los aplausos ensordecedores de todos los presentes. Cuando se separaron, Esther susurró: «Acabas de arruinar la reunión más importante del trimestre». «Valió cada segundo», respondió él, sonriendo. Peter, que observaba todo con lágrimas en los ojos, gritó: «¡Felicidades, jefes!». La junta obviamente fue suspendida. Nadie podía concentrarse en números después de eso. En las semanas siguientes comenzaron los preparativos para la boda. Pero Esther y Bruno querían algo sencillo, con significado. Y solo había un lugar donde tenía sentido celebrar: el restaurante donde todo comenzó. El día de la boda, el pequeño restaurante de la calle estaba transformado. Luces colgantes, flores sencillas pero bonitas, mesas decoradas con una elegancia relajada. Don Raúl, el dueño, estaba conmovido. «Nunca imaginé que un día haría una boda aquí». Esther llevaba un vestido blanco sencillo, sin exageraciones, que le quedaba perfecto. Bruno, un traje claro, sin corbata. La ceremonia fue íntima. Solo amigos cercanos, familia y algunos compañeros de trabajo. Peter fue el padrino, naturalmente. Dio un discurso emotivo y gracioso. Cuando el señor Carrillo me dijo que había contratado a una mesera como traductora, pensé, se volvió loco. La audiencia rió. Pero Esther me dijo que estaba equivocado. Ella no solo tradujo idiomas, trajo el corazón de mi jefe. Aplausos y risas. La mamá de Esther, una señora de cabello canoso y sonrisa cálida, también habló. «Mi hija siempre fue especial. Desde niña aprendía todo muy rápido, pero lo más importante, siempre tuvo valor». Su voz tembló de emoción. «Y Bruno, tú tuviste el valor de ver eso. Gracias por amar a mi niña». Bruno asintió, conmovido. Cuando llegó el turno de Esther para hablar, subió al pequeño escenario improvisado, sosteniendo el micrófono con nerviosismo. «Bueno, no soy buena con los discursos formales». Comenzó, y todos rieron. «Pero lo intentaré. Hace un año servía vino en este restaurante. Soñaba con una vida diferente, pero no sabía cómo llegar a ella». Miró a Bruno, que la observaba con admiración. «Y entonces un millonario desesperado necesitó una traductora. Y yo, sin pensarlo mucho, me ofrecí». Esther rió. «Mi mamá siempre decía que hablo antes de pensar. Esta vez funcionó». Carcajadas. «Bruno me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me defendió cuando todos dudaban y me amó cuando yo todavía estaba aprendiendo a amarme a mí misma». Las lágrimas corrían por su rostro. «Así que gracias por ver en mí lo que yo no veía». El público aplaudió, muchos llorando junto con ella. Bruno subió al escenario y la abrazó. «Te subestimaste. El afortunado soy yo». La fiesta continuó con comida casera deliciosa, música en vivo y bailes improvisados. Esther intentó bailar un vals con Bruno, pero le pisó el pie 3 veces. «Perdón, no sé bailar», dijo riendo. «Ya me di cuenta», bromeó él, sonriendo. «Pero no me importa». Don Raúl trajo un pastel sencillo, pero hecho con cariño. En la parte de arriba había 2 figuras, una mesera y un ejecutivo. Esther soltó una carcajada. «Esto es perfecto». Cuando cortaron el pastel, Bruno aprovechó para ponerle un poco de betún en la nariz. «Bruno Carrillo», gritó Esther riendo. «Vas a pagar por esto». Ella se vengó y en segundos ambos estaban riendo como niños con betún en la cara. Los invitados aplaudían, tomaban fotos y grababan videos. A la medianoche, cuando la fiesta empezaba a calmarse, Bruno y Esther salieron al pequeño balcón del restaurante. La Ciudad de México brillaba a su alrededor, viva y vibrante. «Entonces, señora Carrillo», dijo Bruno abrazándola por detrás, «¿cómo se siente?». Esther apoyó la cabeza en su pecho, como si estuviera soñando. «Un sueño muy bonito». «No es un sueño». Él besó la parte superior de su cabeza. «Es real, y es nuestro». Esther se giró para mirarlo. «Sabes que la gente todavía va a pensar que soy una interesada, ¿verdad?». La mesera que se quedó con el millonario. Bruno se encogió de hombros. «Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad. Tú no me atrapaste. Nosotros nos encontramos». Esther sonrió. «Qué romántico». «Lo aprendí de la mejor», respondió él. Se besaron bajo las estrellas, sellando no solo un matrimonio, sino una unión que desafiaba todas las expectativas. La mesera inesperada que sorprendió al millonario ahora era su esposa.
Y juntos demostraron que los talentos ocultos, el valor y el amor verdadero sí pueden transformar destinos. Porque al final, no importa de dónde vienes, importa hacia dónde vas y a quién decides llevar contigo. ¿Qué te pareció la historia de Bruno y Esther? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10.